Bien, ya estamos grabando. La idea es que esta clase se va a poner a disposición de todos de manera asíncrona, ¿sí? No se está transmitiendo ahorita en vivo, digamos, por Teams, porque bueno, pues la parte de conexión a internet era un poco complicada, pero sí, se va a grabar, ¿sí? Y yo espero subirla a YouTube más tarde para ponerla a disposición de todos, ¿sí? Entonces, ¿de qué trata esta clase? ¿Sí? Básicamente trata de cómo elaborar interfaces gráficas de usuario en Processing, ¿sí? Y lo vamos a usar lo vamos a hacer utilizando una librería ya existente, ¿sí? No vamos a hacer todo desde cero, sino vamos a usar una librería que ya existe muy completa, que se llama Control P5 o Control P5, ¿sí? Bueno, a quienes están viendo el video, básicamente el video abarca la parte de la pantalla, ¿sí? Casi no abarca los lados que son el pizarrón, pero bueno, mucho de esto lo vamos a ver siempre aquí en la computadora, ¿no? Entonces, vamos a hacer interfaces. Pinta mejor el rojo, estoy viendo cuál pinta mejor. Interfaces gráficas de usuario. En inglés esto se representa con las siglas GUI, la famosa GUI de un programa, Graphic User Interface, usando la librería Control P5, Control P5, ¿sí? Entonces esta es una librería de Java que puede usarse en Processing, y lo primero que vamos a ver es cómo descargar la librería, ¿sí? Entonces, en el video simplemente ahorita voy a cambiar para que vean principalmente el escritorio de mi computadora, que vean el código, que vean lo que estamos haciendo, ¿sí? Y ya pues ahora sí que la imagen de la cámara va a aparecer en un recuadro pequeño y de repente vamos a estar alternando, ¿sí? Pero la idea es que principalmente vean lo que hacemos en la pantalla, ¿sí? Me iba a traer una silla, no me la traje, pero bueno, ahorita resolvemos eso. Entonces, primero que nada, ¿cómo instalar la librería? ¿Sí? Esto es algo importante. Entonces, en general, para instalar librerías en Processing es muy fácil, ¿sí? ¿Qué es una librería? Pues Processing, ustedes saben que ya cuenta con un montón de funciones, ¿sí? Funciones para dibujar cosas, funciones para trabajar, por ejemplo, con el mouse, obtener las coordenadas del mouse, si se hace clic, con el teclado, qué tecla se presiona, funciones para matemáticas, ¿sí? Seno, coseno, tangente, raíz cuadrada, etcétera, ¿no? Esas funciones ya vienen integradas en Processing, ¿sí? En muchos otros lenguajes, por ejemplo el lenguaje C, C++, el lenguaje Python, muchas de estas funciones no existen de manera nativa en el lenguaje. Por ejemplo, en C++ tú no puedes directamente llamar a una función seno, coseno, ni siquiera para imprimir algo en la consola, ¿sí? En Python también, si quieres usar funciones matemáticas, no lo puedes hacer directamente. Estas funciones están contenidas en librerías externas, ¿sí? Una librería no es más que un conjunto de clases y de funciones pues que tienen una aplicación específica. Pues la mayoría de los lenguajes de programación cuentan con librerías adicionales que te permiten ya hacer diferentes cosas. Por ejemplo, tanto en lenguaje C, C++ como en Python hay una librería de matemáticas, una librería que se llama Math, que contiene las funciones matemáticas. Si tú quieres usar una de esas funciones, primero tienes que decirle al lenguaje que vas a usar funciones de esa librería. A eso se le llama importar la librería, ¿sí? Hay que importar esa librería para poder usar esas funciones. Funciones que tengan que ver, por ejemplo, con comunicación hacia el exterior, con redes, envío de correos, HTML, todo eso viene en librerías separadas, ¿sí?
Processing también tiene librerías, aunque ya incluye muchas funciones de manera nativa, ¿sí? También hay muchas librerías que se pueden usar, ¿sí? Y lo padre de Processing es que hay una comunidad muy grande haciendo y desarrollando estas librerías. Y para importar las librerías es muy fácil. Primero hay que instalar la librería, ahorita les voy a mostrar cómo, y luego ya vemos cómo importarla, ¿sí? Entonces, déjenme hacer el cambio aquí en la pantalla para que se vea el código. Vamos a ver entonces cómo instalar una librería en Processing, y en particular la librería que nos interesa, que es Control P5, ¿no? Esto se hace yendo al menú de herramientas. Aquí no tengo zoom, desgraciadamente, pero bueno, ustedes se van a su menú de herramientas y la última opción dice añadir herramienta, ¿sí? Entonces, lo voy a apuntar por aquí. Se van a herramientas. De ahí se pasan a añadir herramienta. Y cuando ustedes abren añadir herramienta, van a ver esta ventana con múltiples pestañas, ¿sí? La pestaña que nos interesa es la que dice Libraries o librerías, que es la primera, ¿sí? Las pestañas son librerías, modos, herramientas y ejemplos. Entonces se van a la primer pestaña, que es librerías, y les aparece una lista bastante extensa de las librerías que ustedes pueden instalar. Algunas aparecen en gris y son librerías que no están disponibles para esa versión de Processing, ¿sí? De repente Processing se va actualizando, pero como estas librerías las desarrolla gente externa, pues no siempre siguen el desarrollo de Processing paso a paso. Entonces a veces se tardan en actualizar alguna librería, ¿sí? O bien alguna librería puede ser para una plataforma distinta que la que tienen. Por ejemplo, esta librería que aparece en gris es una librería para Mac, ¿sí? Entonces en PC no va a aparecer disponible. Entonces ahí hay un montón de librerías, ¿sí? Hay librerías para todo, para hacer sonido, para hacer videojuegos, para hacer simulaciones físicas, para conectar Processing con dispositivos externos, para usar, por ejemplo, un joystick, un Kinect. O sea, hay todo tipo de librerías muy interesantes. Algunas son más sencillas que otras, tienen más funciones que otras. Librerías para procesar video, imágenes, todo eso, ¿no? Nosotros vamos a instalar ahorita la librería que nos interesa, que es Control P5. Entonces, están por orden alfabético, entonces nada más bajan un poquito más y la van a encontrar en la letra C. Aquí está. ¿Sí? Control, dice Control P5, una librería de interfaz gráfica de usuario para construir interfaces de usuario personalizadas para el programa que ustedes estén haciendo. ¿Qué tienen que hacer? A ustedes este botón de instalar, si la librería no está instalada, les aparece activo, ¿sí? A mí me aparece inactivo porque ya tengo la librería instalada, aparece aquí ya una palomita. Quienes no lo tengan instalado, denle el botón instalar, por favor. Les va a aparecer, una vez que le dan instalar, una barra de progreso ahí, conforme se va descargando y se va instalando. Y una vez que termina de instalarse, les aparecería ya así, con palomita y los botones en gris. Cuando lo tengan así, cierren Processing y vuelvan a abrirlo, ¿sí? Cada vez que uno instala una librería es necesario cerrar Processing y volver a abrirlo, porque se requiere reinicializar Processing para que Processing pueda actualizar el registro de librerías que tiene instaladas, ¿sí? Entonces cierren Processing, vuelvan a abrirlo y cuando lo abran el primer ejemplo, que se llama partícula-interfaz. Estos ejemplos
Bueno, pues les voy a poner en el video ahí el enlace de descarga, ya en la descripción de YouTube del video, pongo el enlace del cual pueden descargar los ejemplos, para quienes no hayan podido venir. Pero es un ejemplo básicamente de un sistema de partículas, ¿sí? Esencialmente cosas que vimos en clase, ¿no? De hecho, tomé el último ejemplo de partículas que vimos en clase y lo pasé para acá. Ok, déjenme mostrarles el ejemplo rápidamente. Ahí se está ejecutando el ejemplo, sí se alcanza a ver un poco, pero básicamente las partículas se originan en el centro de la pantalla, ¿sí? Esa es la posición inicial de las partículas. Acuérdense de que las partículas se mueven solas, ¿no? De acuerdo a las reglas o ecuaciones de movimiento que nosotros implementamos. Entonces, en realidad, una vez que la partícula ya la sueltas y se empieza a mover, tú ya no tienes control de esa partícula, ¿sí? Lo que puedes controlar de la partícula es las características iniciales, ¿sí? ¿Cuál es la posición inicial? En este caso, el centro de la pantalla. ¿Cuál es la velocidad inicial? La velocidad indica la dirección hacia la que se va a mover y la rapidez con la que se va a mover. En este caso, la dirección es apuntando hacia el mouse, ¿sí? Lo que hago es tomar el vector que va del centro de la pantalla hacia la posición del mouse, normalizar ese vector, ahorita les muestro el código, y luego multiplicarlo por un factor para que tenga una cierta velocidad razonable, ¿no? Que no sea muy pequeña ni muy grande. Creo que es 300 en este caso. Y bueno, si yo muevo el mouse, pues las nuevas partículas se empiezan a cambiar de dirección. Las partículas viejas se mantienen en la dirección que ya tenían, pero las que van surgiendo como partículas nuevas son las que cambian de dirección. Entonces, si yo muevo el mouse, fíjense que las partículas que iban por acá ya se quedaron por allá, no las jalo para acá, pero las partículas que van saliendo del centro son las que siguen la nueva dirección. Lo único que yo puedo controlar son los parámetros iniciales de la partícula, ¿sí? Posición, velocidad y aceleración. Es lo único que puedo controlar. Bien, en este caso, bueno, este ejemplo es lo que hace, ¿no? Pero nosotros ya en clase hicimos varios ejemplos haciendo diferentes cosas. Por ejemplo, simulando así un chorro, como un chorro de agua, un chorro de partículas que provenía del lado izquierdo hacia el lado derecho, ¿no? O simular como explosiones, ¿no? A la hora que das clic con el mouse en algún punto, ¡pum! Ahí surgen un montón de partículas, ¿no? ¿Perdón? Este es el número de partículas que están viendo en la pantalla, ¿sí? Que están presentes. No es necesariamente fijo. Ahorita les voy a platicar de dónde sale ese número, ¿sí? No me quiero meter mucho con cómo funcionan las partículas y todo eso, porque en realidad la idea es incorporar la interfaz, ¿sí? Pero sí les voy a platicar rápidamente porque esto tiene algunos cambios con respecto a lo que vimos en el curso. Déjenle, les muestro el código. Primero que nada tenemos la clase partícula, que esta es esencialmente la misma que ya teníamos, ¿sí? Tiene las siguientes propiedades: posición, velocidad y aceleración. Las tres propiedades son vectores, o sea, objetos de clase P-vector, ¿sí? Entonces, esas ustedes ya las conocen, ¿sí? Básicamente, las ecuaciones de movimiento lo que hacen es actualizar estas propiedades, ¿sí? Sobre todo la posición y la velocidad, porque este es un movimiento con aceleración constante. La aceleración no se actualiza. Yo agregué otra propiedad aquí que le llamo tiempo. Este tiempo es lo que se llama el tiempo de vida de la partícula. Es muy fácil de manejar. Una partícula, una vez que la creas, ¿sí?, va a durar cierto tiempo y después de ese tiempo se va a desaparecer, ¿sí? Va a dejar de existir. Nosotros antes lo que teníamos es que detectábamos cuando una partícula se salía de la pantalla, y en ese momento lo que hacíamos era reinicializarla para que apareciera como otra partícula nueva, ¿sí? Era la misma partícula, pero la reinicializábamos, ¿no? Ya ahorita no hacemos eso.
No me voy a meter mucho en detalles, pero lo que hacemos es que creamos la partícula y le asignamos un tiempo de vida, que es cuánto tiempo va a durar en la pantalla, ¿sí? Puede ser que después de ese tiempo la partícula todavía no se salga de la pantalla, o puede ser que ya se haya salido, depende de si el tiempo es cortito o largo, ¿sí? Este tiempo va a estar dado en segundos, pero lo que sí es que después de ese tiempo esa partícula se desaparece, ¿sí? Y ya no se reinicializa, ¿sí? Simplemente deja de existir en el programa, ¿no? Pero hay un mecanismo con el que se están creando siempre nuevas partículas, ¿sí? Entonces, el número de partículas en un determinado momento puede variar un poco, depende de cuántas se estén creando, cuántas se estén destruyendo. Pero bueno, ¿cómo se maneja este tiempo? Muy fácil, ¿sí? Nosotros tenemos una función donde se actualizan las propiedades de la partícula, que aquí se llama esta función mueve, es la que mueve la partícula. El movimiento es de acuerdo a las ecuaciones de estática, ¿no? O sea, a la posición le vamos a sumar, ¿sí?, la velocidad multiplicada por el tiempo. Este tiempo es un argumento que se le pasa a la función y representa el tiempo transcurrido desde la última actualización, o sea, desde el último frame. Es el tiempo de un frame al siguiente, ¿sí? Lo calculamos por otro lado después, ¿no? Ya vimos cómo calcularlo. Entonces, a la posición le sumas la velocidad por el tiempo y también le sumas la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. O sea, un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, ¿sí? A la velocidad le vamos a sumar la aceleración por el tiempo y con esto se actualizan posición y velocidad. Pero si transcurrieron t segundos desde la última actualización, pues entonces a la partícula le quedan t segundos menos de vida, ¿sí? O sea, vamos a suponer que la partícula tenía 10 segundos de vida cuando fue creada, ¿sí? Si le pasamos aquí un tiempo de 1 segundo, o sea, transcurrió 1 segundo desde la última actualización, pues quiere decir que es 1 segundo menos de vida que le queda a la partícula, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es que este t se lo vamos a restar al tiempo de vida. Y ya, así de fácil actualizamos el tiempo de vida de la partícula, ¿sí? Como ya no vamos más bien, como las partículas ya se van a desaparecer cuando transcurre su tiempo de vida, ya no necesitamos poner estas condiciones de que si se sale de la pantalla hay que reinicializar o no sé qué. Entonces esto simplemente lo eliminamos. Yo lo dejé comentado, pero se puede eliminar completamente, ¿sí? Así es como funciona el tiempo de vida. La función dibuja, pues lo más sencillo, dibujamos un punto y ya, ¿sí? Y otra función importante es la función inicializa, ¿sí? Esta es clave porque lo único que podemos controlar son los parámetros iniciales de la partícula, las propiedades iniciales, ¿sí? Estas propiedades iniciales son las que van a describir el efecto que vamos a simular, ¿sí? Lo demás pues ya está regido por las leyes de movimiento. Entonces, la manera en que inicialicemos nosotros la partícula va a determinar qué tipo de efecto vamos a crear, ¿sí? Ahorita lo que hacemos es inicializar la posición en el centro de la pantalla, width entre 2, height entre 2, ¿sí? Inicializar la velocidad de manera que se dirija hacia el mouse. A partir de la posición inicial de la partícula, vamos hacia la posición del mouse. Entonces, el vector de velocidad lo inicializamos con las coordenadas del mouse, ¿sí? Posteriormente le restamos la posición de la partícula. Esto nos da un vector que va desde la posición de la partícula hacia la posición del mouse, ¿sí? Luego vamos a normalizar este vector, o sea, hacerlo que tenga magnitud 1. Lo único que nos importa es la dirección hacia donde se dirige el mouse, ¿sí? No nos importa qué tan lejos o qué tan cerca está el mouse del centro, nada más en qué dirección está el mouse. Por eso normalizamos. Claro que si lo normalizamos, esto nos deja la velocidad con una magnitud de 1, y es una magnitud muy pequeña porque la velocidad está dada en píxeles por segundo. O sea, recorrer un píxel en un segundo, pues es casi no moverse, ¿no? Entonces lo que hacemos es multiplicar, después de normalizar, multiplicar por 300.
Lo que vamos a obtener aquí es que esta velocidad va a ser un vector que va a estar dirigido hacia la posición del mouse, desde el centro de la pantalla, que es la posición inicial de la partícula, dirigido hacia la posición del mouse, pero con una magnitud o una rapidez de 300 píxeles por segundo. 300 porque pues, si pensamos que la ventana es más o menos de 600 por 600 píxeles, pues 300 píxeles del centro recorren en un segundo hasta la orilla, más o menos, ¿no? Ok, entonces, ya que tenemos el vector de velocidad, luego le agregamos una pequeña componente aleatoria para que no vayan todas las partículas en línea recta, ¿no? O sea, como que formaditas, sino que se dispersen un poquito, que se vea como una manguera, ¿no? Entonces, le agregamos a la velocidad una componente aleatoria que básicamente pues es un vector que tiene un ángulo aleatorio. Este random 2D, recuerden que devuelve un vector con orientación aleatoria y magnitud unitaria, pero queremos que la magnitud también sea aleatoria, entonces lo multiplicamos por un factor que está entre 0 y 20, ¿no? Entonces básicamente esta es la manera en que estamos inicializando la velocidad. Y la aceleración simplemente es una aceleración dirigida hacia abajo, ¿sí? Para simular la gravedad. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera nosotros hacemos este efecto de que tenemos como que un chorro de partículas que sale del centro de la pantalla dirigido hacia el mouse, y yo puedo mover el mouse y el chorro de partículas lo va a seguir, ¿sí? Pero esto es por la manera en que inicializamos todo, ¿sí? ¿Se alcanza a ver? Podemos hacer más intensas las partículas. Vamos a ponerle un color más intenso. Ahorita tiene un stroke de 10, vamos a ponerle 30. Ahí está, ¿no? Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ahora, por ejemplo, un ejercicio que teníamos era simular otro tipo de efecto, como explosiones, en donde a la hora de tú presionas el mouse, ¿sí? Se genera una explosión de partículas, ¿sí? En la posición del mouse. Entonces, ¿cómo podríamos simularlo? Bueno, primero, al inicio no hay partículas, ¿no? No se están generando las partículas de manera continua como aquí, ¿sí? Eso ahorita vemos cómo está ocurriendo. La otra es que a la hora de inicializar las partículas, estas se inicializan con la posición del mouse, ya no en el centro de la pantalla, sino en la posición donde esté el mouse, porque yo quiero que la explosión surja a partir de esa posición, ¿sí? Entonces, vamos a ir modificando esto. Vamos a modificar la manera de inicializar la partícula de manera que la posición inicial sea la del mouse. Entonces, en vez de width entre 2, height entre 2, le podemos poner mouse X y mouse Y. Ok, ahorita en un momento explico eso porque eso es otro cambio que no hemos visto en clase, ¿sí? No me quiero meter mucho ahí, pero ahorita les voy a explicar cómo está ocurriendo esa parte. Vamos a tratar primero de simular la explosión, que vamos a tener que manejar eso, obviamente, porque ahí van a salir muchas partículas de un solo trancazo, ¿no? Entonces, cambiamos ahorita la posición. Vamos a probar a ver qué pasa. Si todavía no es la explosión, pero es un principio. Pues resulta que ahora las partículas siguen al mouse, o sea, se originan a partir de la posición del mouse, ya no en el centro de la pantalla. Pero fíjense que ahora las partículas, como que, pues es que antes iban dirigidas al mouse, o sea, del centro de la pantalla la velocidad se inicializaba
siguiendo la dirección hacia donde estaba el mouse. Y para seguir esta dirección lo que hacíamos era tomar la posición del mouse y restarle la posición de la partícula, o sea, del centro de la pantalla, y eso nos daba un vector dirigido hacia allá. Si hacemos eso ahorita, ¿qué va a pasar? Bueno, ahorita la posición inicial de las partículas no es el centro, es la misma posición del mouse. Entonces, a la hora que calculamos la velocidad, como lo estábamos haciendo, vamos a tener la velocidad se inicializa con la posición del mouse. Y luego a la velocidad se le resta la posición de la partícula. Pero la posición de la partícula es la posición del mouse. ¿Cuánto me va a dar esta resta? 0. ¿Sí? Y 0, después lo normalizo y lo multiplico. Digo, normalizar es multiplicar por un factor a fin de cuentas. Y luego lo multiplico por otro factor, ¿qué me va a quedar? 0. ¿Sí? Entonces, hasta aquí la velocidad vale 0. ¿Sí? Realmente la única parte de la velocidad que me está generando alguna diferencia entre las distintas partículas es esta: agregarle una componente aleatoria a las partículas, a la velocidad de las partículas. ¿Sí? Esto es lo que ocasiona que algunas partículas vayan más hacia un lado que hacia otro y que no salgan todas en la misma dirección. ¿Sí? Pero en general, pues la parte de la velocidad que está teniendo influencia es esta, la componente aleatoria. Esta componente aleatoria ahorita es muy pequeña, por eso las partículas se van casi siempre hacia abajo. ¿Sí? Porque ahí les gana. ¿Por qué se van hacia abajo? Por la gravedad, o sea, por la aceleración que estamos simulando que las jala hacia abajo. Y la velocidad inicial no es lo suficientemente grande para que una salga para acá y otra salga para acá y otra salga para arriba. ¿Sí? Es muy pequeña, tiene una magnitud de 20. ¿Sí? Vamos a hacer este valor más grande para que las partículas salgan con diferentes velocidades y ahora sí se puedan disparar unas en diferentes direcciones. ¿Sí? Entonces lo único que vamos a hacer es aumentarle aquí, vamos a ponerle a 500 y vamos a ponerle de 200 a 500. ¿Sí? ¿Por qué le pongo velocidades grandes? Porque es una explosión, las partículas salen disparadas, ¿no? Con mucha velocidad en todas direcciones. ¿Sí? Vamos a ver cómo se ve esto. Ahí está, ¿no? ¿Sí? Ahorita la explosión es constante, se produce todo el tiempo. No es como que momentánea, en un momento se explota y después ya no. Ahorita vamos a ver cómo cambiar eso, pero al menos ya están saliendo las partículas en todas direcciones. ¿Sí? La gravedad sigue teniendo efecto, nomás que ahorita la velocidad inicial es tan grande que le gana la gravedad. Por ejemplo, si ponemos velocidades más pequeñas, vamos a ponerle velocidades como de entre 50 y 100. ¿Sí? Ya se ve que las partículas salen en diferentes direcciones, pero la velocidad no es tan grande como para ganarle a la gravedad y entonces se siguen cayendo las partículas, ¿no? Entonces, ahí ¿qué tan grande debe ser? Pues es a gusto de cada quien, pero esta es la parte en donde uno tiene que estar removiendo estos valores, ¿sí? Los valores iniciales de las partículas son los que rigen el tipo de efecto que tú vas a observar, ¿sí? Entonces aquí es de irle ajustando, vamos a ponerle un poquito más. ¿Sí? Entonces ya la explosión ya ocupa o dispara las partículas más lejos, ¿sí? En todas direcciones. Bien, ahora lo que yo quiero es que las partículas solo no estén apareciendo constantemente. Yo quiero que solo cuando dé clic aparezcan todas las partículas, ¿verdad? Entonces, bien, aquí viene una parte nueva, ¿sí? Yo lo que estoy haciendo ahorita es que agregué un mecanismo para que las partículas estén produciendo constantemente. Acuérdense que una vez que transcurre el tiempo de vida de una partícula, esa partícula ya no se reinicializa, simplemente se esfuma, no vuelve a aparecer. Entonces tengo que crear partículas nuevas constantemente. Lo que estoy usando, bueno, hice una clase que se llama sistema de partículas.
donde se van a ir almacenando todas las partículas en una especie de arreglo. No es exactamente un arreglo, es otra clase de processing que se llama array list, ¿sí? Es lo que se conoce formalmente en programación como una lista o una lista ligada, ¿sí? La diferencia entre un arreglo normal y un array list esencialmente es que un arreglo es de tamaño fijo, ¿sí? Un arreglo tiene un tamaño fijo. Tú lo declaras y creas el arreglo y ahí le pones que tenga, no sé, 100 elementos o 1000 elementos. Y ya, esos son los que tiene. No puedes después meterle más, ni hacerlo más chiquito, ni más grande, ¿sí? En cambio, una lista es una estructura dinámica, en el sentido de que puede crecer su tamaño o puede decrecer. De hecho, cuando tú creas un array list, que se crea como cualquier otro objeto de cualquier clase, usando un new, ¿sí? Cuando creas un array list, empieza con 0 elementos, empieza una lista pero vacía, sin elementos. Uno puede ir agregándole elementos, ¿sí? Usando el método add, ¿sí? Del array list. Entonces, si yo le pongo add, en este caso partículas, es el nombre del arreglo o de la lista, partículas.add, y le paso una nueva partícula, se agrega una nueva partícula a la lista, ¿sí? Y también puedo borrar elementos, puedo eliminar elementos. Entonces, bueno, aquí tengo una manera de agregar una nueva partícula, pero también puedo agregar muchas partículas, simplemente haciendo esto de manera iterativa. Entonces, tengo una función que se llama agrega partícula, que agrega una sola partícula, y tengo otra versión sobrecargada de agrega partícula, donde yo le paso cuántas partículas quiero agregar, ¿sí? Curiosamente, aquí el cuántas permite que sea un número de punto flotante. O sea, yo le puedo pedir que agregue 3.48 partículas. Cualquiera va a decir, bueno, ¿y cómo agregas 0.48 partículas? No puedes partir una partícula a la mitad, o sea, ¿cómo funciona eso? Bueno, lo que pasa es que se agregan de manera estadística, ¿sí? A lo largo de un periodo de tiempo, en promedio se agregan 3.48 partículas, ¿sí? Quiere decir que a veces van a ser 3 y a veces van a ser 4, ¿sí? De manera que a lo largo del tiempo, en promedio, ese es el número de partículas que se agregan, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hago? Bueno, no me voy a meter en detalles porque, por ejemplo, todavía no llevan cursos de probabilidad ni nada, pero simplemente digo, bueno, vamos a hacer un ciclo que recorra este n, ¿sí? Y agregar una partícula por cada, tomando la parte entera de n, ¿sí? O sea, mientras n sea mayor o igual que 1, agrego una partícula y disminuye n, ¿sí? Tengo que agregar 3.48 partículas. Ah, bueno, agrega una, me quedan 2.48, agrega otra, me quedan 1.48, agrega otra, me quedan 0.48, y ahí se rompe el ciclo porque n ya no es mayor que 1, ¿sí? Lo que voy a hacer después es generar un número aleatorio entre 0 y 1. Si este número es menor que n, ¿sí? O sea, si genero un número con una probabilidad menor que n, entonces agrego la partícula. Entre más grande sea n, este n ya va a estar entre 0 y 1, pero entre más cercano sea 1, más probable es que la agregue, ¿sí? Si este n es muy pequeño, o sea, por ejemplo, me quedó 0.1 partícula, pues va a ser difícil que este número sea menor que n, y en general más bien va a tener un 0.1 de probabilidad o un 10% de probabilidad de ser agregada, ¿sí? Entonces, lo que queremos decir con esto es que si yo aquí le paso que agregue 3.48 partículas, significa que va a agregar 3 de cajón y con un 48% de probabilidad agrega una cuarta, ¿sí? Entonces, es una manera estadística de hacerlo, ¿no? La verdad está demasiado sofisticado, podríamos quitar todo esto, dejar en entero y ya, ¿no? O sea, el efecto va a ser el mismo, pero ahorita van a ver que se ve padre cuando lo dejamos así, ¿no? Bien, entonces ahí está. De esta manera yo puedo decirle, agrega tantas partículas como quieras en un momento determinado, ¿sí? En mi programa principal, yo lo que hago es la típica ciclo donde
dibujamos las partículas, movemos las partículas de acuerdo al cronómetro que tenemos, y luego vamos a estar todo el tiempo agregando partículas. En este caso estamos agregando 2.5 partículas. O sea, en cada frame agregamos 2 partículas y nos echamos un volado con 50% de probabilidad para ver si agregamos una tercera partícula, ¿sí? Parece que 2.5 partículas son poquitas, pero esto es en cada frame, ¿sí? Si pensamos que tenemos alrededor de 60 frames por segundo, quiere decir que estamos agregando del orden de 150 partículas por segundo. Normalmente lo que uno manipula es cuántas partículas por segundo estás generando, ¿sí? Déjenme ponerles un ejemplo donde manejemos media partícula por segundo, ¿sí? 0.5 entre 60 aproximadamente. Pero déjenme ponerle más intensidad, porque si no, no se van a ver. Ahí está. Fíjense que salen las partículas, pero no salen necesariamente cronometradas cada medio segundo, sino que en promedio, ¿sí? Ahí se vieron 2 partículas que salieron casi juntas, ¿no? En promedio, salen del orden de media partícula por segundo, ¿sí? Pero no quiere decir que cada 2 segundos sale una partícula como relojito. Entonces, esto hace que el efecto sea más natural, ¿no? Que no esté tan robótico, ¿no? Bien. Entonces, por eso es que se hace así, ¿no? Entonces, podemos controlar el número de partículas que se agregan. Ahora, lo que queremos aquí es agregar 0 partículas por segundo. No queremos que se estén agregando constantemente cada vez que se ejecuta la función draw. No, queremos agregar un montón de partículas cuando se oprime el mouse. Entonces, eso ya lo podemos hacer muy fácil. Vamos a hacer una función mouse clicked, y dentro de esta función mouse clicked, lo único que vamos a hacer es agrega partícula. SP es el objeto sistema de partículas, y vamos a agregar de un trancazo 300 partículas o 500 partículas, por decir algo, ¿sí? Estas partículas que se van a agregar, ¿sí? Déjenme regresarme un poquito a la clase sistema de partículas. Ahorita me regreso acá para que lo tecleen. Estas partículas que se van a agregar, se agregan simplemente llamando al constructor de la clase partícula. O sea, van a ser inicializadas como diga el constructor de la clase partícula, o específicamente la función inicializa, ¿sí? Yo aquí no controlo nada de la inicialización todavía. Entonces, si se oprime el mouse, agrega 500 partículas de un trancazo, pero no va a estar agregando partículas a menos que se oprime el mouse, ¿sí? Y esto ya completa nuestro efecto de explosión, ¿sí? Ahí no hay partículas, no se agrega nada. De repente le doy clic y ¡pum! 500 partículas de un trancazo, ¿sí? Fíjense qué ocurrió. Se genera este anillo y ¡pum! Se desaparecen. ¿Alguien me puede decir por qué se desaparecen? El tiempo de vida. Exactamente, porque el tiempo de vida no es suficientemente largo para dejar que sigan viajando, ¿no? Entonces tenemos que incrementar el tiempo de vida. Esto es parte de la inicialización de las propiedades de una partícula. Ahorita el tiempo de vida creo que es de 1 segundo, 2 segundos. Vamos a aumentarlo a 10 segundos. ¿Sí? Ahí donde dice tiempo igual a 10, hasta el final de la función inicializa en la clase partícula. Con eso aumentamos el tiempo de vida. Y otra cosa que no me gustó mucho es que se genera una especie de anillo. Esto no es natural. En una explosión tú no esperas que se vea un anillo y el centro se vea vacío. ¿Por qué se genera este anillo? También tiene que ver con la inicialización. Se genera por esto.
el valor aleatorio, o sea, las velocidades tienen magnitudes que van de 100 a 200, ¿sí? Entonces, este anillo que se genera, pues las partículas que van en el frente del anillo, o sea, en la parte exterior, son las que tenían velocidades más grandes, y las que están en la parte, digamos, en el círculo interior, son las que tenían las velocidades más pequeñas, pero estas son de 100, ¿sí? Nos falta rellenar el resto del círculo. Entonces, realmente estas velocidades deben tener magnitudes que van desde 0 hasta 200, ¿sí? Entonces, vamos a cambiar esto y ponerle de 0 a 200. Y ahora sí, ejecutamos, y ahí está la explosión, ¿sí? Y pueden ver en la parte de arriba donde dice el número de partículas, que, bueno, tal vez dejé muy largo el tiempo de vida, pero ahorita está en 0. Le damos clic y ahí van las 500 partículas, y como todas las 500 se generan en el mismo momento, después de 10 segundos las 500 se desaparecen. Ahí está, ¿sí? Ya se salieron de la pantalla, pero siguen viajando fuera de la pantalla, ¿sí? Bien, ok, entonces lo que quiero resaltar con estos ejemplos, todavía no vemos nada de interfaces, pero lo que quiero resaltar es que la clave de lo que queremos controlar para hacer distintos efectos está en cómo inicializamos las partículas y cuántas partículas creamos en qué momento. Si las partículas se están creando de manera constante dentro de la función draw, o con algún evento explícito como el clic del mouse, ¿sí? Podemos controlar cuántas partículas se generan constantemente, cuántas partículas se generan al hacer clic. Eso lo podemos controlar. Podemos controlar de dónde proceden las partículas inicialmente, o sea, su posición original, su posición inicial, perdón, hacia dónde se dirigen, su velocidad inicial. Todo esto lo podemos controlar, pero de la manera que lo estamos haciendo ahorita, pues necesitamos estar cerrando el programa, moviéndole los parámetros, ejecutando el programa para probar si funciona, haciendo ajustes, y es un ciclo de estar haciendo ajustes y todo, ¿no? ¿Sí? Está bien, pero se puede hacer mejor. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda que tengan? ¿No? Bien, entonces, vamos a la siguiente parte, ¿sí? Que es, ahora sí, vamos a entonces incorporar una interfaz gráfica a nuestro programa. Sí, perdón. Sí, perdón. Este SP es un objeto de clase sistema de partículas, que es el que contiene todas las partículas. SP.agrega partícula, y le puse 500. Igual y 500 en esta computadora que no está muy rápida, se vio, si se ve medio lenta la animación, pues le pueden poner menos partículas, ¿no? Ok, entonces, vamos a pensar cosas que queremos controlar en nuestro programa, ¿sí? Queremos controlar el número de partículas que se agregan constantemente, cuántas partículas por segundo se están generando, ¿sí? Eso quisiéramos controlarlo en tiempo real, en el mismo programa, sin tener que cerrar el programa y moverle aquí, ¿sí? Queremos controlar cuántas partículas se agregan de un solo trancazo cuando se hace clic con el mouse, ¿sí? Eso también quisiéramos controlarlo. Ya van dos parámetros o dos cosas que queremos controlar. Tal vez quisiéramos controlar, por ejemplo, la intensidad de las partículas, ¿sí? Cuando yo genero pocas partículas, quiero que sean intensas, porque si no, no las voy a ver. Pero cuando son muchas, puedo bajarle la intensidad y usar un modo aditivo o sustractivo para que donde hay mucha acumulación de partículas se vea mayor intensidad. Por ejemplo, ahorita en la explosión, pues todas las partículas tienen la intensidad máxima casi, ¿no? No se ve el efecto visual de que se vayan dispersando, ¿sí? Entonces vamos a bajarle aquí la intensidad. Por ejemplo, le dejamos en 20,
en vez de 200, y ahora sí se ve mucho más natural, ¿sí? O sea, en el centro, donde está la concentración inicial, se ve muy brillante, y conforme las partículas se van dispersando, se ve como si se fueran apagando, ¿sí? O sea, se van haciendo cada vez más y más y más tenues. Pero esto es porque se están dispersando, ¿sí? Entonces, esta intensidad con la que se dibujan las partículas también me gustaría controlarla para poder hacer distintos efectos. Incluso tal vez me gustaría poder modificar el color de las partículas o algo, ¿no? Ahorita no lo vamos a hacer, pero se pueden agregar muchas cosas, ¿no? Esto es de manera general. Ahora, también quiero controlar la manera en que se inicializan las partículas, ¿sí? Específicamente cómo se inicia la posición, cómo se inicializa la velocidad y posiblemente cómo se inicializa la aceleración, ¿sí? Si yo quiero simular nada más gravedad, pues una aceleración hacia abajo y ya, pero tal vez me gustaría que la aceleración fuera más grande, más pequeña, simular la gravedad en la luna o en la Tierra, no sé. O tal vez quisiera, en vez de simular gravedad, simular algún viento, ¿no? O sea, algo que jale las partículas de manera horizontal, ¿sí? Pues eso también se puede hacer a través de la aceleración. Pero fíjense que no es nada más darle valores iniciales a la posición y la velocidad, ¿sí? Hay muchas maneras de inicializarla. Puedo inicializar la posición de manera que dependa o no dependa del mouse, ¿sí? Cuando estaban todas en el centro de la pantalla, pues era el centro de la pantalla, eran números fijos, ¿sí? Width entre 2, height entre 2. Pero aquí ya están en la posición del mouse. Entonces no es nada más darle números, hay diferentes maneras de inicializar. La velocidad, pues, tiene una componente fija que ahorita vale 0, bueno, se vuelve 0 porque se le resta la misma posición, pero tiene una componente fija, tiene una componente que depende del mouse y tiene una componente aleatoria. En general, la posición también podría tener una componente fija, una componente que dependa del mouse y una componente aleatoria, ¿sí? Si yo quiero que las partículas, tampoco es necesario que todas empiecen en la misma posición, igual y quiero imagínense que quiero simular lluvia, vamos a simular lluvia, ¿sí? Pues entonces yo quiero que las partículas salgan desde arriba, ¿sí? Pero no en un solo punto, o sea, no es una regadera, ¿no? Es una nube, ¿no? Entonces, la posición inicial en X sería cualquiera y en Y sería la posición 0. Y la velocidad inicial iría dirigida hacia abajo. Vamos a ponerle 0, no sé, 300. No tendríamos la componente del mouse, o sea, aquí la influencia del mouse, perdón, aquí déjenme modificar esto un poquito. ¿Sí? La influencia del mouse está dada por este múltiplo, ¿sí? Entonces, vamos a modificar un poquito aquí. Vamos a tomar la posición del mouse aquí. Sí, no, simplemente voy a darle un valor fijo a la velocidad también. Bel igual a new p vector. Esta es la parte fija de la velocidad, ¿no? Que queremos que vaya hacia abajo. Y luego hay una parte que depende del mouse, ¿sí? Y aquí es donde yo voy a tomar la posición del mouse, restarle la posición para obtener un vector que va dirigido de donde va la partícula hacia el mouse, normalizar ese vector y multiplicarlo por un factor y luego ya se lo sumo a la velocidad, ¿sí? Y luego ya le sumo la componente aleatoria. O sea, simplemente voy agregando componentes a la velocidad. Pero si no quiero tener influencia del mouse, esta la pongo en 0, ¿sí? Si no quiero tener una componente aleatoria, esto lo pongo en 0. En este caso sí quiero una componente aleatoria,
pero no muy grande, porque en general las partículas van a ir hacia abajo, ¿no? Vamos a ponerle 50, no sé, a ver cómo sale esto. ¿Sí? Entonces, y quiero que constantemente se esté generando la lluvia, no solo cuando le hago clic, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí que genere, vamos a ponerle, no sé, 100 partículas por segundo. ¿Sí? Y ahí se genera, bueno, más que lluvia es como si estuviera nevando, ¿no? Déjenme las pongo más intensas porque creo que no se alcanza a ver en la pantalla. Stroke, vamos a ponerle 50, no, tal vez 100. ¿Sí? Y ya, es un efecto de nieve, ¿sí? Digamos. Pero si se fijan, lo único que hice fue cambiar la manera en que se inicializan las partículas, no tengo que mover ninguna otra cosa. Y cambiar qué número de partículas se genera de manera constante. Yo le dejé ahorita que cuando oprimes el mouse se generan 300 partículas. Fíjense qué pasa cuando oprimo el mouse. ¡Pum! Se vienen 300 partículas nuevas, ¿no? Pero con la misma dinámica de movimiento que las demás. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que quisiéramos poder hacer, ¿sí? Perdón, déjenme ver, aquí. Quisiéramos poder inicializar la velocidad y la posición de una manera tan flexible que nos permita poner una componente fija, o sea, una parte fija con numeritos 0,300, ¿no? O 0 aquí y ya, ¿no? Incluir una parte que dependa del mouse y también incluir una parte aleatoria, ¿sí? Aquí la posición se inicializa con una parte aleatoria en la coordenada X y un valor fijo en la coordenada Y, ¿sí? ¿Cómo podemos incluir todas estas cosas? Bueno, de manera general, lo voy a apuntar en el pizarrón, no lo van a poder ver los del video, pero lo vamos a desarrollar en el programa. De manera general, tanto la posición como la velocidad van a tener la siguiente estructura, por decirlo así, ¿no? Van a tener una parte fija, ¿sí? Vamos a llamarle, por ejemplo, el vector px, py. Sí, vamos a llamarle así. ¿Sí? Luego van a tener una parte aleatoria, ¿sí? Esta parte aleatoria, pues es un número generado aleatoriamente. Vamos a llamarle rx, ry. ¿Sí? Estos son vectores, ¿no? Es una suma de vectores. Y luego van a tener una parte que tiene que ver con el mouse. En el caso de la posición, pues es seguir directamente al mouse. Vamos a ponerle mouse X, mouse Y. Y posiblemente yo quiero determinar qué tanto peso le doy a cada una de estas, ¿sí? ¿Qué tanto peso le doy a cada una de estas? Aquí voy a multiplicar esto por un factor que le voy a llamar, por ejemplo, PM, ¿sí? Si PM vale 0, entonces el mouse no influye en la posición. Si PM vale 1, pues el mouse influye completamente en la posición, o sea, la partícula va a seguir al mouse, la posición original, ¿no? La velocidad sería algo similar. Tengo una componente fija de la velocidad, vamos a llamarle Vx, Vy, más una componente aleatoria, déjame le pongo aquí Prx, Pry, ¿sí? Vrx, Vry. Esta es una componente aleatoria, pues que la generamos usando random, ¿no? Más una componente que depende del mouse. Pero aquí, en el caso de la velocidad, yo quiero que la velocidad esté dirigida hacia el mouse, no que tenga el valor de las coordenadas del mouse, sino que esté dirigida hacia el mouse. Entonces lo que tengo que tomar es la resta de la posición px, py, o más bien de la posición de la partícula
y la posición del mouse, ¿no? Entonces aquí sería PM por el vector de posición, más bien al revés, primero el mouse. Mouse X, mouse Y, menos el vector de posición. Es una resta de vectores, ¿no? Y nuevamente, si esta componente vale 0, ¿sí? Pues quiere decir que la posición del mouse no influye en la dirección de la partícula, y si tiene un valor más grande, pues esa es la influencia que tiene, ¿no? Y más o menos usando esta estructura yo puedo modelar cualquiera de los efectos, porque en todos hemos dejado el mismo valor de aceleración. Sobre todo lo que hay que cambiar es posición inicial y velocidad inicial, ¿sí? Entonces vamos a bueno, otros parámetros que hay que cambiar son los que mencionamos: el número de partículas que se generan, ¿sí? Y posiblemente la intensidad. Ahora, ¿cómo los vamos a cambiar? Vamos a agregar una interfaz gráfica de usuario para hacerlo, ¿sí? Y esto lo vamos a hacer con la librería Control P5. Primero que nada, ¿qué hacemos? Vamos a importar la librería poniendo hasta arriba de nuestro programa principal esta instrucción import espacio control p5.asterisco. ¿Sí? Aquí control P5 es con C mayúscula y C minúscula, P mayúscula, notación del camello. Punto asterisco significa que vamos a importar todas las clases de esta librería, no una clase específica. Y ya tenemos a nuestra disposición todas las clases. La librería tiene un montón de clases. Les voy a mostrar la documentación de la librería. Del lado izquierdo está la lista de clases que tiene la librería, ¿sí? Son todas estas, ¿sí? Es un montonal de clases. Algunas de estas clases representan elementos de interfaz específicos: botones, deslizadores, cajas de texto, los típicos elementos de interfaz modernos, ¿no? Y bueno, si ustedes le dan clic en cualquiera de ellos, aquí les aparece la documentación. Entonces, una librería de estas es imposible que uno se aprenda de memoria todas las funciones, todas las clases. Es imposible. Siempre hay que tener la documentación a la mano. Ok. No sé si puedes hacer clic en el celular, está ruido. Hay mucho ruido, pero al menos estas. ¿Esa se puede abrir? Déjame decir, esta sí te la voy a abrir. Sí. Ok, entonces, esta librería funciona de manera muy general así. Tenemos que crear un objeto de clase control P5, ¿sí? Que es lo que estamos haciendo aquí. Aquí declaramos el objeto control P5, el objeto se va a llamar CP5, como una abreviación que sea fácil de acordarse. Nada más necesitamos un objeto de estos. Este va a ser el contenedor de todos los demás, ¿sí? Aquí vamos a meter todos los demás, agregarlos, así como en el sistema de partículas, allá agregamos todas las partículas, ¿sí? En este objeto nosotros vamos a agregar todos los controles que vamos a ir incorporando, y a partir de este objeto podemos acceder a todos los controles, ¿sí? Entonces, vamos a empezar agregando uno. Primero que nada creamos el objeto, ¿no? Y se crea a través de su constructor, ¿sí? Entonces, en la función setup vamos a crear el objeto cp5 igual a, esto ya está en el partícula interfaz, ¿no? A partir de aquí lo vamos a ir modificando. cp5 igual a new control p5, y es necesario pasarle como argumento la palabra this, ¿sí? La referencia this. Acuérdense que this hace referencia al objeto desde el que se manda a llamar un método. ¿Pero cuál método? Pues resulta que el método, la función setup en realidad es un método de una clase, ¿sí? Todo lo que escribimos en processing
se va a meter en una clase de Java, porque en Java todo está en clases. Entonces, Setup realmente es un método de una clase y le estamos pasando aquí una referencia a nuestra aplicación, a la clase que describe y que maneja toda la aplicación, todo nuestro programa, ¿sí? Esto es para que la clase Control P5 pueda, por ejemplo, dibujar cosas automáticamente sin necesidad de que nosotros lo hagamos de manera explícita, ¿sí? Y que pueda acceder directamente a la interfaz sin que lo hagamos de manera explícita. O sea, le estamos dando control de nuestra aplicación a este objeto, ¿sí? Pero control para los efectos que queremos, no en mala onda. Entonces, ya que creamos esta clase, podemos empezar a agregar elementos de interfaz. Agregar elementos de interfaz de usuario, ¿sí? Hay muchos elementos de interfaz, pero uno de los más comunes que vamos a usar o que se pueden usar es el que se llama un slider, ¿sí? Un slider es un deslizador que básicamente tiene esta forma, como una especie de rectángulo, ¿sí? Y una manija, ¿sí? Que tú puedes mover de izquierda a derecha, ¿sí? Y esto genera un valor en un cierto rango, ¿sí? Que nosotros podemos especificar. Por ejemplo, puede que vaya de 0 a 100, ¿sí? Entonces tú con el mouse puedes llegar, darle clic aquí en la manija y arrastrarla a la izquierda o a la derecha para modificar el valor que te devuelve este elemento de interfaz. Ahora, este valor que te devuelve lo podemos asociar con una variable, ¿sí? Podemos crear una variable de tipo float, asociarla con este control, y entonces esto va a actualizar automáticamente esa variable. Si movemos esto para acá, digamos que ahora lo ponemos acá, pues cambia el valor de la variable. Entonces nosotros ya nos olvidamos del control y simplemente accedemos a la variable como a cualquier otra variable. Se vuelve una variable como lo es mouse X, mouse Y, que se actualizan de manera automática, ¿sí? Entonces nosotros ya nada más consultamos el valor de esa variable y tenemos acceso al valor actualizado de la interfaz. Entonces, más fácil no puede ser, ¿sí? Déjenme mostrarles cómo. Todos los elementos, como les dije, los vamos a agregar al contenedor CP5, así como las partículas las agregamos al sistema de partículas. Entonces, para esto hay una serie de métodos. Déjenme, voy a la clase Control P5. Aquí está, Control P5. Clase Control P5. Y esta clase, si ustedes se van a la documentación, más abajo viene una lista de todos los métodos, ¿sí?, de la clase. Y aquí vienen todos los métodos, no sé si vienen aquí, se me hace que son de una clase, bueno, esta clase está heredada de otras clases, y no sé si aquí vienen todos los métodos que nos interesan. No, están aquí, en esta clase, la clase base, digamos, de Control P5. Aquí vienen los métodos que nos interesan. Entonces, abajo. Aquí están. Todos estos que se llaman add no sé qué. ¿Sí? Por ejemplo, add slider nos permite crear un slider. ¿Sí? Y fíjense que hay varias versiones, están sobrecargadas. La más sencilla, simplemente le pasas una cadena, un objeto de clase string. ¿Sí? Entonces, vamos a probarlo. Vamos a poner add slider. Y vamos a ponerle densidad. ¿Sí? Perdón. Add slider es un método de la clase Control P5. Entonces sería cp5.addSlider. Y le pasamos la cadena densidad. Densidad es el número de partículas por segundo que se generan. ¿Qué densidad de partículas vamos a tener? ¿Sí? Vamos a ejecutar el programa. Fíjense que aparece una cosita acá, que es el slider. Está muy pequeño. Vamos a ver cómo hacerlo más grande, ¿sí? Pero si ustedes van y tratan de
hacer clic con el mouse y arrastrarlo, van a ver que lo pueden modificar, ¿sí? Claro, ahorita no cambia nada, porque no está asociado esto a mi programa. Simplemente puse el control ahí, puse el gráfico, ¿sí? Antes de ver cómo hacer que esto tenga efecto en el programa, déjenme mostrarles cómo cambiar el tamaño, cómo hacerlo más grande, ¿sí? Porque es un proceso que requiere varios pasos. Entonces, lo primero es que si se fijan en la descripción de la función addSlider, esta función devuelve un objeto de clase slider, ¿sí? O sea, a lo que devuelve esta función, yo lo puedo considerar como un objeto de clase slider y aplicarle métodos, ¿sí? Entonces vamos a ver qué métodos tiene la clase slider, ¿sí? En realidad todas estas clases provienen de la clase base o de la clase madre que se llama controller, ¿sí? Y más bien los métodos interesantes están en la clase controller. Vamos a ver los métodos. Y los métodos interesantes son los que empiezan con la palabra set, los que me permiten darle valores a las propiedades. Entonces me voy a ir hasta abajo, como pueden ver son un montón, aquí está. Entonces, por ejemplo, si quiero cambiar el tamaño, pues vamos a buscar algo que parezca como cambiar tamaño. Y aquí está, set size, ¿sí? Hay una función que se llama set size y yo le paso el ancho y le paso el alto, el ancho y la altura del control. Así de fácil. Recuerden que este set size se aplica a todos los controladores o todos los elementos de interfaz que nosotros incorporemos, ¿sí? Entonces lo puedo aplicar directamente aquí al resultado de esta función cp5. Hay dos maneras de hacerlo. Directamente le pongo el método set size y vamos a ponerle, no sé, 200,40 para que me parezca así grande, y ahí está ya más grande, ¿no? El control se hizo grande, lo cual está chido, pero los textos siguen siendo muy pequeños, ¿sí? Entonces, esta es una manera de acceder ahí a los objetos, ¿no? Ahora, los textos se hicieron muy pequeños. ¿Cómo podría yo cambiar el texto? Bueno, vamos otra vez. Resulta que para cambiar el texto yo tengo que obtener el controlador que representa ese texto, ¿sí? Y básicamente se llama getLabel. Aquí está getLabel, ¿sí? Esto me devuelve no, pero espérense, no es esto. getCaptionLabel, ¿sí? Me devuelve un objeto de clase label que representa la etiqueta, y ese es el que yo ya puedo hacer de mayor tamaño, ¿no? Entonces, aquí básicamente voy a complicar un poco las cosas, ¿no? Si yo de aquí vamos a déjenme declarar un objeto de clase slider, le voy a llamar S, simplemente para ponerlo por partes, ¿no? Aquí lo que estoy haciendo es asignar el slider que resulta aquí a una variable que se llama S, y a través de S ya puedo acceder yo a todas sus propiedades, ¿no? Le cambio el tamaño, s.get caption label, y esto me permite acceder a la etiqueta, ¿sí? ¿Y qué puedo hacer con la etiqueta? Pues vamos a ver la clase label, qué métodos tiene. Métodos de la clase label, alinear, dibujar, puedo modificar la posición donde se dibuja, a ver si hay algo para cambiar el tamaño. Ok, hay un set height, set size. Vamos a ver si con set size lo podemos hacer. Set size, y vamos a ponerle un tamaño como de 20. El tamaño inicial creo que es muy chiquito, como de 8. Vamos a ver si con esto
Ahí está, ¿no? Y ya, quedó una etiqueta más grande, ¿sí? Ya se lee perfectamente que esa es la densidad. Ahora, este de aquí es la etiqueta del control, pero hay otra etiqueta más que es el valor del control, ¿sí? También puedo cambiarle su tamaño, nada más que en vez de usar get caption label, uso get value label. ¿Sí? Entonces, puedo acceder a la etiqueta con el nombre del control o a la etiqueta con el valor del control y puedo manipularlas de manera independiente, ¿sí? No solo puedo cambiar el tamaño, puedo cambiar la fuente, puedo cambiar el color, puedo cambiar la posición donde está, o sea, puedo tener un control muy fino de la interfaz de cómo se ve, ¿sí? Pero obviamente pues requiere más trabajo y clavarse más en ver las funciones que tiene. Ahorita vamos a ver lo básico para poder hacer esto, ¿no? Entonces, como decía, vamos a ver el resultado. Ahí está. Entonces ya tengo un control grandote que me permite manipular la densidad. Bueno, todavía no manipulo nada, pero ya está el control, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien, pues vamos a asociar, ahora sí, o vamos a ver cómo asociar este control con una variable donde obtengamos el valor de la densidad, ¿sí? Primero que nada, es bien fácil. El nombre de la variable, yo ya se lo estoy poniendo aquí. Si este nombre que le dan al slider corresponde a un nombre válido de variable, entonces no tienen ustedes que hacer más que declarar una variable con el mismo nombre, ¿sí? Densidad es un nombre válido de variable, o sea, solo usa letras del alfabeto inglés, números o el underscore, ¿sí? Pero normalmente las variables las nombramos con minúsculas. Entonces le voy a cambiar a D minúscula. En realidad el texto que se muestra siempre con mayúsculas, entonces no pasa nada si yo en el programa le pongo letras minúsculas, ¿sí? Y lo que tengo que hacer es crear una variable global con ese mismo nombre, ¿sí? Vamos a poner aquí variables asociadas a los elementos de interfaz, ¿sí? Densidad. Ahora, el hecho de hacer la variable significa que yo ya puedo recuperar el valor del control, pero falta ver qué hago con ese valor. Bueno, este valor va a ser el número de partículas que se van a estar creando constantemente por segundo. Entonces aquí le voy a poner un comentario. Número de partículas generadas por segundo, ¿sí? Y esta densidad, pues, viene a ser este valor que tengo aquí, ¿sí? Ya no va a ser 100 entre 60. ¿Por qué lo puse entre 60? Porque, bueno, en realidad estoy generando 100 partículas por segundo, entonces serían 100 entre 60 por frame. Más específicamente serían, lo voy a poner así, el tiempo transcurrido entre un frame y el siguiente lo obtenemos con la función resetea de la clase cronómetro. Y aquí sería densidad por t. O sea, este tiempo sería aproximadamente un sesentavo.
pero ya vimos que cuando tienes un montón de partículas, la animación se hace más lenta, no puede ejecutarse a 60 cuadros por segundo, entonces puede ser que este tiempo no sea necesariamente un 60, sino que sea otra cosa, ¿sí? Entonces lo mejor, lo más preciso es que sea aquí densidad por T, ¿sí? Vamos a probarlo. Fíjense, ya no caen partículas. ¿Por qué? Porque densidad vale 0 inicialmente, ¿sí? Estoy generando 0 partículas por segundo. Vamos a irlo incrementando poco a poco y ahí empiezan a caer partículas. 6 partículas por segundo hasta las 100 partículas por segundo que teníamos, ¿sí? Entonces yo ya puedo con este control de interfaz controlar la densidad de partículas generadas, ¿sí? Sin tener que salirme del programa, ni reiniciar, ni nada. ¿Y también se puede poner de que en otro lado, en vez de arriba a la izquierda? Sí, por supuesto. Por cada propiedad que nosotros queramos controlar, hay que agregar un elemento de interfaz. O sea, tendríamos que agregar elementos de interfaz para la posición en X y posición en Y, para que tú controles de dónde salen. Pero por ejemplo, ahorita la posición en X es un número aleatorio, entre 0 y width. La posición en Y es un número fijo, 0. Entonces en realidad tenemos que meter este elemento, y si aparte quieres que se pueda controlar con el mouse, pues este elemento también. Y ya nada más para la pura posición inicial tienes 1, 2, 3, 4, 5. Mouse X y mouse Y no son optativos, no eso es lo que va del mouse, pero tienes 1, 2, 3, 4, 5 parámetros nada más para controlar la posición inicial. Habría que agregar 5 controles de estos con sus 5 respectivas variables y luego incorporar esas variables en la inicialización de las partículas. De que se puede, se puede. Y pues de hecho la idea es hacerlo, ¿no? No sé si nos dé tiempo ahorita, pero eso sería con la posición, con la velocidad y con las otras cosas que queramos controlar, ¿sí? ¿Y el slider también se puede poner en otro lado sin que se le... Ah, ¿el slider? Sí, por supuesto. Vamos a ver cómo cambiar las propiedades del slider, ¿sí? Además del tamaño. Se puede cambiar todo, el color, lo que ustedes quieran, ¿no? Si agregamos un segundo slider, por eso ahorita vamos a ver inmediatamente eso, vamos a agregar un segundo slider para controlar la intensidad de las partículas. Entonces, fíjense que podemos copiar esto y pegarlo para agregar más sliders, pero es medio latoso, ¿sí? Hay dos formas de hacer lo que yo recomiendo aquí. Una es, hagamos una función que le pasemos los argumentos que queremos y haga todo esto, ¿sí? Pero vamos a tratar primero de pensar qué argumentos vamos a querer, ¿sí? Aquí, con este slider, por default se tiene un rango de 0 a 100. Puede que alguien quiera generar más de 100 partículas por segundo. Entonces, nosotros podemos cambiar el rango del slider, ¿sí? Usando la función setRange y le pasamos el valor mínimo y el valor máximo. En este caso, en vez de 0 a 100, vamos a ponerle de 0 a 300 o 500 o lo que ustedes quieran, ¿no? Tampoco mucho porque luego la computadora no procesa todas las partículas, pero ahí ya con 300 partículas cambia mucho, ¿no? Ya se ve que está mucho más denso, ¿sí? Hay simulaciones que usan millones de partículas, ¿no? Depende de lo que uno quiera hacer, ¿sí? Entonces, otra cosa que podríamos hacer es definir un valor inicial. Por default se inicializa con 0, pero igual no queremos que empiece con 0, queremos que empiece generando algunas partículas. Entonces podemos definir un valor inicial, s.setValue, y le damos el valor inicial que queremos, por ejemplo 100. Y ahí de entrada ya el control aparece con el valor 100, generando 100 partículas, ¿no? Así podemos controlar muchas cosas. Obviamente hay muchas cosas que se pueden controlar, es demasiado para verlo ahorita, pero
vamos a dejar, por ejemplo, esta parte de aquí, y convertir esto en una función para que sea más fácil agregar muchos sliders, ¿no? Entonces voy a copiar esto, o más bien lo voy a cortar, y voy a hacer acá arriba una función que se llame void agrega slider. Ahorita veo qué parámetros le voy a poner, qué argumentos le voy a poner. ¿Sí? De hecho, se le puede poner un nombre diferente a la variable que va a contener el valor y otro nombre al caption del control. No tiene por qué ser exactamente el mismo, ¿sí? Ahorita vamos a dejar el mismo valor. Entonces, lo primero que tenemos que tener control es del nombre de la variable que vamos a asociar aquí. Vamos a llamarle variable. Y eso es de clase string. Vamos a suponer que por cuestiones estéticas, de diseño, lo que sea, todos nuestros sliders van a tener el mismo tamaño, ¿sí? 200 por 40, ¿sí? Posiblemente están muy grandes, pero bueno, vamos a dejarles ahorita todo el mismo tamaño. El rango sí va a cambiar porque no van a ser los mismos los rangos de velocidad que de intensidad, que de una cosa y otra, ¿no? Entonces vamos a ponerle el rango. Vamos a ponerle aquí float, min, float max, y también el valor inicial se lo pasamos, float inicial. Entonces cambiamos este es el tamaño, cambiamos el rango por min y max, y el valor inicial por inicial. El tamaño del texto también lo vamos a dejar igual para todas, o sea, todas las sliders que se vean más o menos igual, ¿sí? Y tal vez lo único que queremos cambiar es la posición donde aparece cada uno, ¿sí? Entonces la posición la podemos controlar también con set position, set position, ¿sí? Vamos a suponer que queremos, como son sliders horizontales, se pueden también tener sliders verticales. Si el slider es más alto que ancho, se convierte en un slider vertical. En este caso son horizontales y lo natural sería poner uno abajo de otro, ¿sí? Así como una pila de sliders. Entonces lo único que vamos a controlar es la posición en Y, ¿sí? La coordenada Y. Entonces aquí le voy a poner float, creo que debe ser entera, int Y pos. ¿Sí? Vamos a hacer aquí más grande esto para que se vea todo, y ya nada más le pondríamos s.setPosition. La posición en X la podemos dejar fija para todos. Vamos a ponerle no sé, 20 y ypos. ¿Sí? La ventaja de hacerlo así con una función es que si modificamos el tamaño de un slider, lo modificamos para todos. Entonces, si decimos, híjole, ¿sabes que quedaron muy grandes? Pues nada más le cambiamos aquí el tamaño y modificamos todos, sin tener que ir de uno por uno, ¿sí? La desventaja es que todos van a ser iguales, ¿no? En su aspecto visual. Ya si uno quiere hacer controles distintos, pues hay que hacerlo, ¿no? Entonces, aquí simplemente, esto nos va a facilitar mucho la vida porque ponemos simplemente agrega slider. Hay que ponerle el nombre de la variable, en este caso densidad. Hay que ponerle el rango de 0 a 300, el valor inicial de 100 y la posición en Y vamos a ponerle 40. Ahorita pues me lo estoy inventando, ¿no? Para acordarnos de esos parámetros vamos a ponerlos aquí, variable, mínimo, máximo, inicial y posición en Y.
Y así ya no tenemos que estarnos yendo a buscar la función para acordarnos de todos los parámetros, ¿no? Si quieren más flexibilidad, pues le ponen más parámetros y ya, ¿no? Ahí está, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? ¿Alguien se rió como que no estoy entendiendo nada? ¿Qué vine a hacer? Que me hubiera ido al de bioquímica, ¿no? Bien, pero lo padre de haberlo hecho en una función es que ya podemos llamar todas las veces que queramos a la función, ¿sí? Podemos aquí poner, ahora por ejemplo, agrega, slider, y ahora vamos a controlar el número de partículas que salen a la hora de hacer clic, ¿sí? Vamos a llamarle clic. También pueden ser, por ejemplo, de 0 a 300. Valor inicial 0. No quiero que salga ninguna partícula cuando hago clic. Inicialmente, ¿verdad? O sea, y la posición en Y obviamente debe ser un poquito más abajo. Vamos de 40 en 40 porque es el tamaño de los controles, o de 50 en 50. Creo que mejor de 50 en 50. Va a ser más fácil llevar las cuentas. Y dejamos un poco de espacio entre cada control, ¿sí? Ahorita nada más voy a agregar el slider. Todavía no agrego ni siquiera la variable, pero nada más para verlo cómo se ve, ¿no? Ahí está el segundo slider. Entonces, la chamba ruda de definir el slider y sus propiedades y ajustarlo y darle el tamaño y el color y todo lo que quiero, lo puedo hacer una vez y después ya nada más llamo la función, ¿sí? Y si quiero cambiar alguna propiedad, se cambia para todos. Ahí está. Ahorita el slider está jalando, pero no está asociado a ninguna variable. Tengo que crear la variable click. Esto lo hacemos acá arriba. Vamos a poner un comentario. Número de partículas generadas al hacer clic. Y este número de partículas pues simplemente es el que se usa en la función mouseClick, sp.agrega partícula, click, ¿sí? Ahí directamente aventamos todas, aquí no hay que dividir entre 60 ni nada, son de un trancazo, mandamos todas las partículas, ¿sí? Entonces ahí está, ahorita si hago clic no se generan partículas más que las 100 por segundo que se están generando, pero si yo aumento esto y luego hago clic, ¡pum! Ahí van 300 partículas, van 289.5 partículas, ¿no? ¿Sí? Todas se inicializan de la misma forma ahorita, ¿sí? Pero poco a poco voy agregando controles para ir haciendo más versátil el programa, después agrego controles para cómo se inicializa la posición, la velocidad, etc. ¿Sí? Vamos a hacer otro control que es bien fácil de agregar ahorita, agrega slider, intensidad. La intensidad vamos a ponerla de 0 a 200 y vamos a darle un valor inicial como de 30. Perdón, 0, 200, 30 y la posición sería 150. ¿Sí? La posición la vamos incrementando de 50 en 50. Esta intensidad hay que crear la variable asociada. Vamos a poner acá. Float, intensidad. ¿Y dónde la usamos? Pues la usamos en la función stroke, ¿sí? Que está en la función draw. Cambiamos el valor que tengamos ahí, que es ahorita 100, por intensidad. ¿Sí? Esto sí va a afectar de manera inmediata a todas las partículas, ¿sí? Porque la intensidad no es una propiedad individual de cada partícula, ¿sí? Sino es la intensidad con la que dibujamos a todas. Entonces, cuando cambiamos la intensidad, se cambian las partículas nuevas y las viejas y todas las que se ven en la pantalla, ¿sí? Si queremos que cada partícula tenga su propia intensidad, pues ya habría que agregarlo como una propiedad de la clase partícula y trabajar a partir de ahí, ¿no?
Entonces ahí están, fíjense la intensidad, la subimos o la bajamos, ¿no? ¿Sí? Y bueno, esta intensidad ahorita se maneja de forma aditiva, donde se acumulan muchas partículas, se va incrementando la intensidad. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? No vamos a tener tiempo para ver la interfaz completa, pero sí se las quiero mostrar y de hecho ya la tienen ahí. Es el otro ejemplo, partícula interfaz -1. Déjenme mostrarlo para que vean ya el resultado de una interfaz completa, ¿sí? Tenemos la densidad, el número de partículas generadas al hacer clic. El tiempo de vida también lo podemos controlar. Fíjense que si yo pongo un tiempo de vida cortito, nada más viajan de aquí hasta acá y ahí se mueren, ¿sí? Ahí se desaparecen las partículas. Entonces, eso también me permite hacer otro tipo de efectos, ¿no? Que no salgan hasta donde lleguen, ¿no? Si lo incremento, pues ya el chorro se hace más largo, las partículas continúan viajando por más tiempo. El diámetro de las partículas, pues está muy fácil, es nada más la propiedad del stroke weight, ¿sí? Que también teníamos ahí en la función draw. Podemos hacer las partículas más grandes, más pequeñas, cambiando el valor de stroke weight, y eso está asociado con este diámetro y la intensidad, que también ya la tenemos. En este caso, como puse el fondo blanco, es un modo sustractivo en vez de aditivo, pero la intensidad tiene exactamente, se maneja de la misma forma, ¿sí? El valor que le pongan de intensidad se va restando a lo que ya está en la pantalla, ¿no? Entonces se va oscureciendo. Luego, este bloque de aquí son los 5 parámetros que me permiten controlar la posición. Estos ya los puse como sliders verticales. Los sliders verticales son idénticos a los horizontales. La única diferencia es que aquí el ancho es más grande que la altura y acá la altura es más grande que el ancho, ¿no? Entonces depende de las dimensiones que tú le pongas al slider con el método setSize, es si va a ser horizontal o vertical, ¿sí? Tengo las componentes fijas de la posición que ahorita están en el centro de la pantalla, ¿sí? Tengo la componente aleatoria de la posición que ahorita vale 0, ¿sí? Esto realmente es un random de -Rx a Rx y de -Ry a Ry, y esos valores aleatorios se le suman a la parte fija, ¿sí? Entonces, si yo quiero que estas partículas, la posición de origen se disperse, por ejemplo, a lo largo de la coordenada X, como era el efecto de lluvia que teníamos, lo único que tengo que hacer es incrementar esto, ¿sí? Ahorita las partículas siguen al mouse, o sea, en términos de la velocidad, ¿sí? Pero su posición ya no es un punto fijo, sino una línea, ¿no? ¿Sí? Y finalmente esta M es esta, la influencia del mouse en la posición, ¿sí? Si yo quiero que las partículas sigan al mouse, entonces le pongo 0 en las coordenadas fijas y en el mouse le pongo 1 y ya siguen al mouse. O sea, esta parte la desaparezco y que todo dependa del mouse, ¿sí? Pero también le puedo poner una componente aleatoria. Por ejemplo, vamos a aumentar la parte aleatoria y ahí está, ¿no? Siguen al mouse, pero en realidad no se originan en la posición del mouse, sino alrededor de la posición del mouse, ¿sí? Con una cierta dispersión, ¿sí? Entonces ya son diferentes tipos de efectos. Quiero generar una explosión, entonces la densidad la mando a 0 para que no se generen partículas de manera continua, ¿sí? Y voy a incrementar el número de partículas generadas al hacer clic. ¡Pum! Ahí están, ¿sí? Fíjense que ahí se generó un efecto bien interesante, ¿sí? Se generan las partículas alrededor de la posición del mouse, pero con una dirección inicial hacia el mouse, entonces se van todas hacia el centro, ¿sí? Y después de que se van hacia el centro, pues ya siguen viajando y se ve ese efecto, ¿no? Vamos a aumentar esta dispersión
para que lo vean más claro, ¿no? ¿Sí? Entonces, la posición inicial es un cuadro alrededor del mouse, pero la velocidad es apuntando hacia el mouse, que es el default, ¿sí? Entonces, todas van hacia el mouse y ahí pues se siguen en la dirección que llevan, ¿sí? Entonces, ya este es otro tipo de efecto, ¿no? Bien diferente. Agregué un botón para resetear las propiedades. Ahorita les muestro cómo se agrega el botón. Es este botón reset. Si yo le doy reset, cuando tú agregas un botón, así como un slider lo asocias a una variable, un botón se asocia a una función. Entonces, si tú haces un botón que se llama Juanito, implementas la función Juanito, no creas la variable Juanito, porque un botón lo que hace es realizar una acción, llevar a cabo una acción, no es manipular un valor, es una acción. Entonces lo que se hace es implementar la función Juanito, o como se llama el botón, y esa función se va a ejecutar a la hora que haces clic. Vamos a ejecutar la función y lo que hace es resetear las variables a sus valores originales, ¿no? En este caso se resetean las variables de posición, estas no, por eso no se veía ahí el chorro, ¿no? También tenemos lo que se llama un toggle, que es una especie de switch que puede estar encendido o apagado. En este caso, déjenme mostrarles, vamos a generar partículas de ahí. ¿Sí? Ahí están las partículas generándose alrededor de más o menos el centro de la pantalla, ¿no? ¿Sí? Pero se pueden generar, déjenme quitarles la aceleración y ponerles un tiempo de vida más cortito. ¿Sí? Las partículas se pueden generar, en este caso, usando una distribución uniforme, en donde pues le agrego un valor aleatorio Rx que está entre -1 y 1, y otro a Ry que está, a la posición en Y que está entre -1 y 1. Pero si le pongo normal, se convierte en una distribución normal, ¿sí? Que ya se extiende un poco más, ¿sí? Y ya no tiene un efecto así tan rectangular, ¿no? Que tampoco se ve natural. Entonces, dependiendo del tipo de distribución que quiero, puedo seleccionar, o sea, en este caso implementé un elemento de interfaz, más que nada para mostrar cómo funciona este tipo de elemento que se llama toggle, ¿sí? Es un switch. Entonces tenemos botones, tenemos varias cosas ahí, ¿no? Igual, la segunda parte, esta controla la velocidad de las partículas. Nuevamente hay una parte fija, una parte aleatoria y una parte que depende del mouse. Esta que depende del mouse es el vector que va de la posición hacia el mouse, o sea, de la partícula hacia el mouse. Si yo no quiero que ahorita las partículas sigan al mouse, entonces esto lo bajo a 0, ¿sí? Claro que como la velocidad inicial es 0 también, pues no tienen para dónde irse, la velocidad total es 0, ¿sí? Yo quiero hacer un chorro que salga desde acá hacia acá. Bueno, primero que nada vamos a mover la posición X para que salgan desde ahí, ¿sí? Luego vamos a darles una velocidad. Ahí es un tiro horizontal, ¿sí? La componente Y de la velocidad vale 0, la componente X vale eso. Si se corta la línea es porque el tiempo de vida es muy corto, ¿no? Si se fijan es un tiro horizontal, pero no hay gravedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la aceleración, que es la última parte, aquí cambié el esquema, aquí estoy usando otro tipo de controles que se llaman perillas, son NOB, ¿sí? Con KNOB. Y básicamente en vez de dar componente X y Y, doy magnitud y dirección de la aceleración, ¿sí? Entonces ahorita la dirección está hacia abajo, pero la magnitud vale 0, entonces vamos a incrementar la magnitud, ¿sí? Ahí está, ¿no? Depende de qué tanto ahí es con poquita aceleración, con más aceleración, y es lo que determina la curvatura, ¿no? ¿Sí?
qué tanto se jalan las partículas hacia abajo. Si yo quiero tener una aceleración hacia arriba, cambio aquí el ángulo, ¿sí? Y aquí puedo estarle moviendo también y tener como una especie de látigo. Pero ahí van las partículas hacia arriba, ¿no? 270 grados. No se usan grados dentro del programa. Internamente todo el programa trabaja en radianes, ¿sí? Todos los cálculos siempre en radianes. Pero la interfaz con el usuario normalmente sí puede utilizar grados. ¿Por qué? Porque los usuarios están más acostumbrados a medidas de grados que de radianes. Por eso este control está en grados. Pero inmediatamente se recibe el valor de esa variable y se convierte a radianes, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está un chorro de partículas, pero van todas en filita, ¿no? Siguiendo la misma trayectoria. Vamos a agregar algo de dispersión a la velocidad, o sea, vamos a agregar componente aleatoria a la velocidad para que las partículas salgan como en un chorro, ¿no? Y ahora sí, ¿qué tanto se dispersan? Pues depende de lo que le pongamos, ¿no? Si quiero que el mouse tenga alguna influencia en esto, puedo aumentar aquí la influencia del mouse. La influencia no es total, pero porque a fin de cuentas las partículas siguen saliendo a manera de chorro, pero es como si yo ya agarrara la manguera y la pudiera mover, ¿no? O sea, ¿sí? Entonces, así yo ya puedo generar todos los efectos que vimos, ¿sí? La explosión, la nieve, la manguera, todos los efectos que vimos los podemos generar sin salirnos del programa manipulando esta interfaz. Obviamente, hacer la interfaz pues implica trabajo adicional, tiempo, etcétera, pero es fácil de hacer con esta librería, ¿sí? Bien, creo que ya estamos sobre tiempo. Quedan 10 minutos. Tienen el programa ustedes ahí, lo pueden checar. Cualquier duda que tengan, me pueden preguntar. No sé si ahorita hay alguna duda, alguna pregunta. ¿No? ¿Ninguna? ¿Sí? Bueno, pues ahí lo tienen, ¿no? Yo usé el ejemplo de las partículas, pero este tipo de interfaces son muy útiles en muchas aplicaciones que vayan a hacer ustedes, ¿no? Ayer me decía una alumna ya como de últimos semestres que necesitaba para el curso de biomecánica simular un brazo robótico, ¿sí? En 2 dimensiones, que qué herramienta le podría servir. Y yo decía que Processing tiene todas las operaciones de transformaciones geométricas, rotaciones y todo eso para simular brazos robóticos. Me decía que si también podía incorporar una interfaz. Digo, claro, con esta librería se puede hacer, ¿no? Entonces, Processing es un lenguaje que funciona muy bien para hacer prototipos, ¿no? ¿Sí? Quieres pensar una aplicación rápidamente, no dedicarle mucho tiempo de desarrollo, Processing funciona muy bien. Hacer algo similar en C++ o con la interfaz de Windows o algo así es bastante más laborioso, ¿no? Y tienes tanto control como tú quieras, ¿sí? O sea, por ejemplo, a los botones, este es como que el aspecto por default, pero tú les puedes poner una imagen, ¿sí? Puedes resaltarlos de diferentes formas. Si quieres que aparezca un icono de impresora, pues lo puedes poner, ¿sí? Entonces, la librería de control P5 es lo suficientemente versátil para hacer interfaces muy desarrolladas, pero bueno, pues hay que meterle, ¿no? Y hacer imágenes y todo eso. Pero esencialmente, para así, prototipos rápidos, funciona bastante bien, ¿ok? Bien, pues terminamos por hoy. No sé si hay preguntas. ¿Sí? ¿No? Bueno, pues espero que les haya gustado. ¿Sí? Rápido. ¿Cuándo volvemos? En esta última parte vamos a checar qué hace cada cosa, ¿verdad? Bueno, esta es una página donde yo ahorita nada más les puse el enlace a los ejemplos del curso que hemos estado desarrollando para que pudieran descargar estos dos. Eso más bien, por ejemplo, ya en el video yo les voy a poner el link de descarga directo.
ya la información por ejemplo, de la librería y todo eso, desde el mismo processing, tú vas a ayuda, referencia de bibliotecas y de las librerías que ya tienes instalada. Por ejemplo, aquí está Control F5, le das clic y te abre toda la ayuda. ¿Sí? Esta ayuda se guarda en el disco duro cuando instalas la librería. También hay una versión en línea, pero siempre la tienes en tu disco duro. Entonces nada más te vas a ayuda, referencia de bibliotecas y seleccionas la que necesitas, ¿no? Y ahí la tienen ya. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Va a subir el archivo que modificamos ahorita o ya es completo? Pues el completo ya lo tienen. Okay. ¿Sí? Que es este. Y este es con el que iniciamos. ¿Sí? Pues ahorita ya se fue modificando porque lo modifiqué directamente aquí. Esta computadora no está conectada a internet, entonces puedo deshacer todo. Pero realmente están los dos, ¿no? ¿Sí? Están los dos ahí. Sí, debí posiblemente haber hecho un backup. Déjame de una vez lo hago. Bueno, lo hago después. Lo que tengo que hacer es que llegando a mi casa no prender esa computadora porque entonces se me actualizan los archivos del Dropbox y la versión inicial se reemplaza. Pero bueno, en realidad el chido es ¿no? Es el ejemplo ya que les acabo de poner con toda la interfaz. Aquí pues sigue hay un montón de objetos nuevos, ¿no? Pero ya es irnos viendo ahí poco a poco, ¿no? Bien, ¿más preguntas? ¿Ninguna? Bueno, pues me dio mucho gusto verlos. Nos despedimos de los que vean el video. Adiós. Voy a detener la grabación del video.